Hola a todos, estimados estudiantes, soy el profesor Frank. Hoy vamos a empezar una nueva actividad. Como ustedes ven en su pantalla hay varios objetos. Vamos a suponer que estas dos casas, una casa es la casa de Juan y otra casa es la casa de Pedro. Vamos a suponer que son vecinos y vamos a medir la distancia entre sus dos casas, ¿no? Entonces vamos a medir y vamos a suponer que entre las dos casas hay 200 metros. Por acá tenemos una botellita de una gaseosa muy conocida y si nosotros queremos saber qué cantidad de gaseosa hay, vamos a observarla y vamos a ver que hay 500 mililitros, ¿no? O es lo mismo decir medio litro. Por acá tenemos una bolsa con papa recién sacadita de nuestra chacra y vamos a suponer que hay una arroba y una arroba, ustedes saben que es igual a 0,3 kilogramos, ¿no? Y por acá, por último, tenemos una fotografía que representa el amor de una madre a su hija, ¿no? Y como ustedes saben, eso no se puede medir con metros, no se puede medir con milímetros, no se puede medir con litros ni kilogramos, ¿no? Es una de las cosas que no se pueden medir. Así que vamos a poner acá, no se puede medir, ¿no? Bien, entonces todo lo que se puede medir se conoce como magnitud, ¿no? Entonces vamos a ver que la distancia entre dos casas se puede medir, es una magnitud. La cantidad de líquido dentro de un recipiente se puede medir, es una magnitud. El peso de unos alimentos se puede medir, es una magnitud. El amor por la madre no se puede medir, por tanto, no es una magnitud. Bien, ahora vamos a hablar de magnitudes directamente proporcionales. Para saber si dos magnitudes son directamente proporcionales, lo que nosotros debemos hacer es compararlas. Bien, tenemos un ejemplo. Supongamos que en nuestro centro poblado vamos a sembrar árboles en todos los cerros para que en el futuro hayan bosques. Así que un trabajador va a sembrar 5 árboles. Y nos vamos a preguntar ahora qué pasaría si agregamos un trabajador más. Definitivamente que dos trabajadores van a sembrar más árboles en una hora y ya no van a ser 5, sino ahora serán 10 árboles plantados por dos trabajadores, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora son 3 trabajadores? Si con un trabajador habían 5, con dos trabajadores habían 10, con 3 trabajadores habrán 15 árboles plantados en una hora. Entonces nosotros vamos a concluir que a mayor cantidad de trabajadores hay una mayor cantidad de árboles plantados. Por lo que podemos decir que la cantidad de trabajadores y la cantidad de árboles plantados son magnitudes directamente proporcionales, porque a más trabajadores, más cantidad de árboles plantados. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Si tenemos un trabajador, este va a sembrar 5 árboles. Si tenemos 2 trabajadores, estos van a sembrar 10 árboles. Si tenemos 3 trabajadores, estos van a sembrar 15 árboles. Entonces podemos ver que a mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad de árboles. Podemos observar aquí que hay una constante y esa constante es el número 5, ¿no? Porque acá multiplicamos 1 por 5. Si multiplicamos 2 por 5, nos da 10. Si multiplicamos 3 por 5, nos da 15. Entonces, por aquí podemos apuntar
nuestra constante K, que va a ser igual a 5. De tal manera que esto nos puede ayudar a calcular cuántos árboles van a sembrar, por ejemplo, 10 trabajadores. Sabemos que vamos a tener que multiplicar por 5, siempre, para este caso, ¿no? Entonces, 10 trabajadores van a sembrar 50 árboles. Bien, ahora vamos a hablar de las magnitudes inversamente proporcionales y vamos a continuar con el mismo ejemplo de los trabajadores. Supongamos que tenemos un trabajador que va a hacer su tarea diaria en 8 horas. ¿Qué pasa si ahora son 2 trabajadores? Pues harán su tarea en la mitad del tiempo, es decir, en 4 horas. Eso lo vamos a ir apuntando, ¿no? Tenemos un trabajador, va a trabajar 8 horas, 2 trabajadores van a trabajar 4. Como ustedes pueden observar, cuando multiplicamos por 2 el número de trabajadores, dividimos entre 2 la cantidad de tiempo, porque lógicamente van a trabajar menos tiempo cada uno para hacer la misma tarea. Bien, ahora vamos a tener aquí 4 trabajadores. Vamos a duplicar la cantidad de trabajadores, es decir, multiplicamos por 2 la cantidad de trabajadores y eso va a hacer que se divida entre 2 la cantidad de tiempo utilizado. Podemos observar, para concluir, podemos observar que a mayor cantidad de trabajadores, menor cantidad de tiempo utilizado. Vemos que la cantidad de trabajadores aumenta y la cantidad de tiempo disminuye. Por lo tanto, la cantidad de trabajadores y la cantidad de tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. Podemos observar entonces que si yo multiplico acá por 2, en la otra magnitud automáticamente se divide entre 2, ¿no? Si tenemos el 1 y el 4, lo multiplico al 1 por 4 y automáticamente el 8 se divide entre 4. Bien, tenemos aquí un ejemplo. 10 albañiles tardan 45 días en construir un muro. Si se quiere terminar la obra en 15 días, ¿cuántos albañiles harían falta? Entonces tenemos dos cantidades, albañiles y días. Si analizamos, nos vamos a dar cuenta que a mayor cantidad de albañiles, menos días. Por tanto, estas son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a copiar los datos. Tenemos que 10 albañiles tardan 45 días. Si se quiere terminar la obra en 15 días, ¿cuántos albañiles nos falta? Entonces por acá ponemos una X donde nos falta, en este caso, los albañiles. Lo que vamos a hacer a continuación, como podemos observar aquí, para llegar de 45 a 15, hemos tenido que dividir entre 3 y como es una magnitud inversamente proporcional, aquí multiplicamos por 3. Por tanto, X va a ser igual a 10 por 3, que sería 30. Por tanto, la cantidad de albañiles, que hacen falta son 30. Bien, tenemos un ejemplo. Un ciclista recorre 75 kilómetros en 2 horas. Si mantiene siempre la misma velocidad,
cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas. Bien, lo que tenemos que hacer es comparar, ¿no?, nuestras dos magnitudes. La primera es el tiempo y la segunda, los kilómetros. Vemos que a mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de kilómetros, y menos cantidad de tiempo, menos cantidad de kilómetros. Por tanto, las magnitudes son directamente proporcionales. Vemos que en 2 horas recorre 75 kilómetros. Y nos preguntan cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas. Recuerden siempre poner las horas en el tiempo y la cantidad de kilómetros donde corresponde. Y nos preguntan cuántos kilómetros, no lo sabemos, así que ponemos ahí una X. Entonces, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí $75 sobre 2 igual a X sobre 5. Tenemos al 72 sobre 2 y el 5 que está dividiendo a X va a pasar al otro lado del igual a multiplicar y sería así. Entonces 72 por 5 entre 2, 180, la cantidad de kilómetros, sería 180 la cantidad de kilómetros recorridos por el ciclista.